Uh-huh. Antier me parece que nuestro compañero Sergio, el ayudante, uh-huh, nos mandó la resolución correcta de pues la tarea, vaya, pero en el ejercicio 4 de la segunda parte, uh-huh, indica que no importa el orden, pero utilizó variación. A ver. Según yo, bueno, con el diagrama que usted nos dio en la presentación, indica que si no importa el orden, se utiliza combinación. Y, déjeme ver, Sergio. ¿Cuál ejercicio me dice? ¿El 4 de la primera hoja? De la segunda parte, de la segunda hoja, profesor. De la segunda hoja, ok. De la segunda hoja, el ejercicio 4. 3 billetes de lotería se sacan de entre un total de 50 si los billetes se han de distribuir a cada uno de 3 empleados en orden en el que son sacados. ¿De cuántas formas se pueden repartir los 3 billetes de lotería? ¿Es ese? Ajá, sí, ese. Ok, y usted me dice que lo hizo con combinación. Uh-huh. Ok, y yo lo puse con permutación. Yo puse que eran permutaciones de 50 en 3, que da 117,600. ¿Por qué puse permutación? Porque dice que se van a sacar en orden, o sea, que se van a ir dando así como vayan saliendo en ese orden. Por eso utilicé la permutación. Ok. Dice a cada uno de 3 empleados en el orden en que son sacados. Por eso utilicé permutación. Y de igual manera eso aplica para el 8, me imagino. Y en el 8, una mano de póker consta de 5 cartas. Si el mazo posee 52, ¿de cuántas formas se puede recibir una mano? Aquí obtuve la permutación porque, o sea, igual, vas a ir sacando y va a ir como obteniendo cierto orden. Bueno, ahí podría ser también las combinaciones. Uh-huh. Permutación 52 de 5. Yo también lo tengo como combinación, por favor. Ok, sí. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos sacando las cartas? Cuando nosotros sacamos la carta, o sea, tengo mis 52 cartas y voy a repartir, saco una y ahí se queda abajo. Saco entonces en el siguiente ya no van a, en mi mazo que tengo en las manos, ya no voy a tener 52 cartas, ahora voy a tener 51 cartas. Ajá, esa fue la lógica. O bueno, esa es la lógica. A ver, déjenme sacar esto. O sea, para la primera carta sí juegan 52. Voy a tener dentro de mi diagrama las 52 cartas, las 52 ramas. Para la siguiente carta, como ya quedó una abajo, solamente voy a tener 51. En la siguiente rama solamente puedo tener 51 cartas. En la que sigue voy a tener 50, 49, 48, primera carta, segunda carta, tercera carta, cuarta y quinta carta. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la multiplicación que habíamos visto, pues lo que me da es ese 1000, ¿cuánto les dije? No, en las de póker son 311,875,200. Ajá. Porque esa es
la lógica que nosotros debemos tener. Finalmente, cuando cuando la pensé, pues sí, de entrada, como no me dice orden, como no me dice nada, pues puedo utilizar combinatoria. Pero entonces tendría que utilizar una combinatoria sin reemplazo, no la combinatoria normal, o sea, que sea una combinatoria especial porque no estoy reemplazando los elementos. Entonces, no en todas mis reparticiones tengo el mismo número de cartas. Que bueno, en realidad, pues esto fue lo que yo hice y ya después me di cuenta que, bueno, obviamente, pues esto resultado no es, perdón, no es de una combinación, sino es una permutación de 52 en 5. Pero bueno, es por esto. Okay, ¿Sí les queda claro? Uy, creo que les da el foco ahí, ¿verdad? Esa era mi duda. Gracias. Pero ahora quedó oscuro. Les reflejan los focos, ¿verdad? Sí, maestra. No alcanzo a ver. Sí se refleja. Y es que si se reflejan, entonces no los van a dejar ver. Bueno. Así está bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No, maestra. Ok, entonces, bueno, les comentaba, la próxima semana yo califico su examen y les envío, bueno, les subo también la resolución para que ustedes puedan checar las dudas que puedan tener. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con el siguiente tema. El tema 2 son variables aleatorias. Este tema ya de entrada es como muy específico de probabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a dejar de llamar experimento o evento a nuestros enunciados de los que estamos partiendo para obtener nuestro espacio muestral y nuestros elementos y nuestras probabilidades, etcétera. Y ahora les vamos a llamar variables aleatorias. Entonces, ese es el nombre que nosotros debemos utilizar específicamente para nuestros eventos. En probabilidad se llaman variables aleatorias. Les voy a poner la presentación. Bueno, y este es el segundo tema. El objetivo de este tema es obviamente pues que ustedes conozcan el concepto y entiendan el concepto de variable aleatoria, que analicemos el comportamiento de las variables aleatorias, que aprendamos a obtener sus distribuciones de probabilidad y además que estudiemos bueno, más que características numéricas, son ciertos valores numéricos que nos van a proporcionar al análisis de la variable, pues datos también importantes que nos van a servir para tener más completo nuestro estudio. Ajá. Entonces son parámetros, más que características numéricas, son parámetros que van a tener las variables aleatorias. Entonces vamos a iniciar, bueno, ¿qué es la variable aleatoria? La variable aleatoria, dice, es descripción de un experimento mediante una regla de asociación que nos permite generar para cada resultado un número. Entonces, nuestra variable aleatoria
Dice, es una regla de asociación que nos permite generar para cada resultado un número. Entonces, vamos a tener una variable aleatoria. Estamos hablando de que es una regla de asociación, entonces es una función. Matemáticamente, la variable aleatoria es una función, así como nosotros hemos definido en cálculo, álgebra, etcétera, lo que son las funciones, pues esta cumple con ser una función, pero es una función muy específica, porque, bueno, debe estar dentro de ciertos valores y debe cumplir ciertas características para poder ser variable aleatoria, o sea, para referirse específicamente a probabilidad. Pero aquí lo importante es que es una regla de asociación y que para cada uno de los datos que tengamos, van a generar un resultado numérico. ¿Por qué o de dónde viene el nombre de variable? Bueno, variable es porque nos pueden dar diferentes valores numéricos. Si estamos hablando de diferentes eventos o de eventos aleatorios, significa que no vamos a obtener un solo resultado cuando nosotros lo realicemos. Vamos a obtener varios resultados, 2 o más resultados. Entonces, pues como los resultados son variables, pues de ahí viene el nombre de variable. Y aleatoria, pues porque justamente estamos estudiando los eventos que no tenemos certeza de lo que va a suceder. Nos interesan solamente los eventos en los que va a haber la posibilidad de obtener más de un resultado. ¿Cuál es el propósito? Dice ahí, entre comillas, mapear. El propósito de la variable aleatoria en realidad es encontrar, con esa relación que me están dando, encontrar para cada valor de mi variable, encontrarle su probabilidad. Y entonces, como estamos hablando de una función, pues también estamos hablando de que nosotros podemos realizar la gráfica, y de ahí es de donde viene la palabra de mapear, y mapear cómo se está comportando esa variable respecto a todos los resultados que tiene mi variable, en dónde está con respecto a nuestro, ¿cómo se llama? Plano cartesiano, ¿sí? Entonces, como es una función, nosotros ya van dos cosas. Vamos a tener una regla de asociación. Y otra, pues al tener, obviamente, los valores de una función, el dominio y el contradominio, vamos a poder realizar la gráfica y encontrar cuál va siendo el comportamiento de nuestra variable. Y que es justamente lo que tenemos aquí. Al ser una función, pues vamos a tener una regla de correspondencia, que esto es lo importante en probabilidad, porque todo lo demás, pues nosotros matemáticamente ya lo sabemos hacer. Lo importante aquí es realmente encontrar nuestra regla de correspondencia de forma muy clara. O sea, entender que los enunciados que nos están dando, qué es exactamente lo que nos están preguntando para hacer nuestra variable. Y bueno, pues tabular es la tabulación normal que nosotros hacemos en cualquier función, y la gráfica, dependiendo del tipo de variable, va a ser la gráfica que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, si mi experimento se analiza una muestra de 10 artículos, entre los cuales hay 3 defectuosos. La variable aleatoria es cantidad de extracciones sin reemplazo necesarias para encontrar a los 3 artículos defectuosos. Entonces, el experimento en general o el evento en general se analiza una muestra de 10 artículos.
De esos 10, yo sé que hay 3 defectuosos dentro de esos 10. Y la variable me está preguntando, me está preguntando por la cantidad de extracciones. O sea, ¿cuántos productos o cuántos artículos tengo que tomar sin reemplazarlos? O sea, lo tomo y me lo quedo. ¿Sí? Para encontrar a los 3 defectuosos. Entonces aquí dice rango. Nosotros ya habíamos visto al inicio que el rango es pues escribir cuántos elementos tenemos. Los elementos que van a formar a nuestra variable. Ajá. Entonces, yo puse aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? La pregunta para ustedes es, ¿por qué si estoy hablando de una muestra de 10, no incluí el 1, el 2 y el 10? Pues sí. Isaac, ajá. O sea, usted nos pregunta. Uh-huh. No, yo tenía la misma pregunta. Ok, a ver, ¿alguien más? Sí, porque dice que hay 3 defectuosos. O sea, usted puede decir cuáles los que sean, porque no sabemos cuáles son. Porque dice que hay 3 defectuosos, pero en realidad, ¿qué es lo que nos están preguntando? Porque yo puse esos resultados de 3, 4, 5, porque va, según yo, relacionado con el número de artículos que tengo que sacar para encontrar los 3 defectuosos. O sea, pudieron ser otros números, ya. Pero con tal de que quitemos 3. No, o sea, esas son las extracciones que se necesitan. O sea, se necesitan mínimo 3 o máximo 9, ¿no? Uh-huh. Exacto. O sea, tengo mis 10, no sé, pensemos en nuestras 10 baterías. Ajá. Saco una, o bueno, tomo una, y puede ser que esa batería sirva o no sirva. Bueno, esté descompuesta o tenga defecto o no tenga defecto. La pongo. La separo porque ya la revisé. De las 9 que quedan, tomo otra. Igual, esa que tomé puede ser que esté defectuosa o que no esté defectuosa. La reviso y la separo. Ahora me quedan 8. Dentro de esas 8 tomo otra. Igual, reviso y puede ser que tenga defecto o que no tenga defecto. En esas 3... en esas 3 baterías que yo ya saqué, que ya separé, puede ser que esas 3 que saqué sean las defectuosas. Y entonces ya encontré lo que me están diciendo. Cantidad de extracciones necesarias para encontrar a 3 artículos defectuosos. Entonces, para encontrar a los 3 defectuosos, pues mínimo tengo que tomar a 3. Si en esas 3 no tengo los 3 defectuosos, pues le sigo buscando. Agarro otra y puede ser que sí o puede ser que no. Entonces ya saqué 4. Agarro otra y así, hasta 9. Cuando yo ya separé o revisé a las 9, es seguro que yo ya encontré las defectuosas. No significa que dentro de esas 9 estén las 3 defectuosas. Puede ser que en la única que no he revisado esté defectuosa, pero yo ya sé que esa es la defectuosa y entonces yo ya encontré las 3 baterías defectuosas. Por eso son los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Ajá. Entonces, fíjense bien, esto que está aquí entre llaves va a ser nuestra variable aleatoria. Generalmente las variables aleatorias las vamos a nombrar con las últimas letras del alfabeto, pero siempre en mayúsculas, siempre, siempre. El rango de nuestra variable aleatoria va a ser Rx. La X es el subíndice que nos dice, bueno, el rango de quién es. Y aquí lo que vamos a tener son los elementos de nuestros posibles resultados de la variable. Ajá. Y estos posibles resultados son los que van a formar nuestro dominio. O sea, esos posibles resultados son la primera parte de la función de probabilidad. Me falta la segunda parte. La segunda parte de la función de probabilidad, pues es encontrar qué probabilidad hay de que en las tres primeras yo ya haya encontrado mis artículos defectuosos, qué probabilidad hay de que en las cuatro primeras haya encontrado los artículos defectuosos y así sucesivamente. Pero esta parte de redactar mi variable y encontrar sus posibles resultados, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer a partir de este momento. Porque si, por ejemplo, yo ahorita les digo, ¿cuál será la probabilidad de que en las tres primeras que salieron sean defectuosas? ¿Cómo sacamos esa probabilidad de que en las tres primeras que saqué salieron las tres defectuosas? ¿Con una combinación? Con combinaciones de... No sería permutación, profesora, porque pues importa el orden. Necesitamos las tres primeras, ¿no? Las tres primeras, el orden, ¿ok? Yo le doy la primera pila, y tengo de dos, o tiene defecto, o no tiene defecto. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga defecto mi pila? Según los datos que están ahí ya que me dieron. Bueno, entre 10. 3, ¿no? No. 3 entre 10. Exacto. Defecto, su probabilidad del defecto es 0.3. La probabilidad de que no tenga defecto, o sea, del complemento, 7 décimos. exactamente, 0.7. Y esta probabilidad se va a mantener para mi segunda pila, para mi tercera pila y así sucesivamente. Ajá. Entonces, lo que yo quiero que me contesten es cuál será la probabilidad de que las tres sean defectuosas. Puse X igual a 3. Esta X se está refiriendo a la variable. La variable dice que son el número de extracciones. Entonces, ¿qué significa? Que extraje 3 pilas. La probabilidad de que extraiga las 3 pilas y las 3 pilas tengan defecto, ¿cómo la obtengo? Utilizando la propiedad de la multiplicación. Bueno. La probabilidad de que la primera pila sea defectuosa, ¿cuál es? 3 décimos. La probabilidad de que la segunda pila sea defectuosa, ¿cuál es? 3 décimos. 3 décimos. Y que la tercera pila sea defectuosa, ¿cuál es? 3 décimos. 3 décimos.
Entonces la probabilidad de que las 3 sean defectuosas son 3 por 3, 9, por 3, 27, 10 por 10, 100, por 10, 10 por 10, 100 por 10 milésimos. Ajá. Que es igual a 0.27. que es igual al 2.7%. No sé por qué agarré el plumón rojo. Oh, Pero entonces nosotros ya sabemos sacar la probabilidad. Esto que yo escribí aquí abajo, ya lo sabemos hacer. Solamente, bueno, tengo que tener claro esta parte de arriba. ¿Cómo voy a nombrar a mi variable para que todos entendamos qué es lo que necesito aquí? Ajá. Sí. Ahora mi variable, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 4? pues ahora sería por la probabilidad de que la pila no sea defectuosa, ¿no? ¿De que no sea defectuosa? No, porque X sigue siendo la misma. O sea, X sigue haciendo mención de ese enunciado de que me interesan las extracciones de las defectuosas, dice ahí, de artículos defectuosos. Entonces, igual que aquí, nada más que en lugar de tener 3 pilas, voy a tener ¿cuántas? 4 pilas. 4. Entonces, 4. aquí va a ser 3 décimos de la primera, la probabilidad de la segunda defectuosa es 3 décimos, la probabilidad de la tercera defectuosa 3 décimos y de la cuarta defectuosa también. Entonces sería 27 por 3, 7 por 3, 21, llevamos 2, 3 por 2, 6, 7. ¿Estoy bien? 10 milésimos. Bueno. ¿Alguien levantó su mano? ¿Quién tiene levantada su mano por ahí? Pusieron un comentario, profesora. Ah, ok. Comentario, entonces, déjenme leer. Dice, no sería 4 décimos porque se buscan 4 pilas defectuosas. Se buscan 4 pilas defectuosas, pero la probabilidad de defecto son 3 décimos. No es 1 décimo, porque no es que solamente haya una pila defectuosa. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de defecto y de no defecto para cada una de las pilas se mantiene. Y bueno, si quiero sacarla de 5, pues va a ser 3 décimos por 3 décimos por 3 décimos por 3 décimos por 3 décimos, ¿no? 3 décimos a la quinta, y así me puedo seguir para sacar los demás. Eso que estamos haciendo es darle a cada uno de los valores de nuestra variable X su valor de probabilidad, que es el objetivo que nosotros dijimos desde un principio, el objetivo que tiene la probabilidad, dar valores. Ajá. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Vamos a continuar viendo otros para poder entender mejor, pero de alguna manera, bueno, eso es lo que nosotros vamos a buscar hacer. Y bueno, aquí viene la definición ya muy específica. Dice, para un espacio muestral dado S de algún experimento, variable aleatoria es cualquier regla
que asocia un número con cada resultado de S. O sea, en el ejemplo de las pilas, si yo no les redacto muy claramente que lo que me interesa saber es el número de objetos defectuosos dentro de la muestra que voy tomando, pues cada quien puede tomar o puede redactar la variable de forma diferente y entonces esas probabilidades van a ser diferentes. Y en probabilidad, pues todos debemos tener, obviamente, y entender la misma variable para decir cuáles son sus resultados posibles de esa variable y poder asignarle la probabilidad a cada resultado. Pero la probabilidad a todos nos tiene que dar lo mismo. Debemos entender todos lo mismo. Por eso es la importancia de la regla que nos está dando la asociación entre uno y otro. En lenguaje matemático es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de los números reales. Entonces, a ver, si me regreso, esta sería mi función. Bueno, este sería más bien el dominio de mi función. Y la regla de correspondencia es esta que está aquí arriba escrita. Pero esa regla de correspondencia me llevó a obtener estos resultados de probabilidad. El primero, 27 milésimos y 71 10 milésimos. A esos números son los números reales que están diciendo aquí. Es el conjunto de los números reales. Y bueno, aquí está ya con diagramita. Todo lo que tenemos en el dominio va a ser todos nuestros posibles resultados que forman parte del espacio muestral. La regla de correspondencia va a ser la variable y yo voy a obtener dentro de los reales pues ese codominio de la función. Viene otro ejemplo. Dice, considerando que de cierto número de componentes se toma una muestra de 2 para probarlos y así obtener el espacio muestral de los posibles componentes defectuosos o no defectuosos. A ver, entonces, de cierto número de componentes. No me dicen cuántos componentes son. Por lo tanto, pues ahí, o sea, no me están pidiendo entonces probabilidades. Porque para que yo saque las probabilidades, pues me tienen que decir cuántos componentes tengo en total, así como en el ejemplo del pizarrón. Lo único que me dicen es que tengo una muestra de 2. Y entonces nuestro experimento solamente se va a reducir a todas las posibilidades que tengo al sacar 2 componentes. ¿Qué sucede si es defectuoso o no defectuoso? Y bueno, si lo hago utilizando el arreglo rectangular, por ejemplo, porque es de 2 por 2, pues voy a tener defectuoso o no defectuoso, defectuoso o no defectuoso. Este de acá es el primer componente hacia acá y hacia abajo va a ser mi segundo componente. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que el primero sea defectuoso y el segundo también. Que el primero no sea defectuoso y el segundo sí. Que el primero sea defectuoso y el segundo no. O que los dos no sean defectuosos. Esas cuatro son
las que están formando nuestros posibles resultados en nuestro contexto que nos está dando el problema. Ajá. Hasta ahí. Ese es mi espacio muestral. Así lo saqué. Después dice, sea X la variable aleatoria que X es igual al número de componentes defectuosos posibles. Dentro de estos 4, ¿cuántos componentes posibles puede haber defectuosos en cada pareja? Aquí son 2. 1. 2 defectuosos. Así 2. En este y en este es solamente un defectuoso. Y en este son 0 defectuosos. Ajá. Entonces, el rango de mi variable X va a ser 0, 1 y 2. Puede ser que tenga 0 defectuosos, puede ser que tenga un defectuoso o puede ser que tenga 2 defectuosos. Si se dan cuenta, cuando me están marcando la variable, me están dando una característica que nos interesa. En este caso nos interesan los de defecto. Entonces, mi variable está basada en los que pueden ser defectuosos. Por eso en la diapositiva dice NN 0, porque no hay nada de defectuoso. Ajá, y yo solo me estoy fijando en los defectuosos porque eso me están pidiendo. En la siguiente, DN y ND, en esas dos parejas, tengo uno con defecto. Entonces ahí el valor de mi variable va a ser 1. Y en la pareja de D tengo 2 defectuosos. Entonces los valores de la variable pues van a ser 0, 1 y 2. Y podría calcular la probabilidad siempre y cuando me dieran los datos necesarios. En este caso no me están dando los datos necesarios. O sea, que me digan de cuánto es el número de producción del que yo estoy sacando mi muestra y ya puedo sacarlo. Pero así nada más, pues no sé. ¿Ok? Dice, considerando las familias que tienen 2 hijos, se desea conocer el sexo de los hijos. El espacio muestral es, de la misma manera que sacamos el de los defectuosos, si tengo 2 hijos, pues igual, para jugar con el sexo, solamente tengo estas opciones. O los 2 son mujeres, femenino, o tengo un femenino y un masculino, que es lo mismo que acá, un femenino y un masculino, o los 2 son masculino. Esas son las opciones que puedo tener al tener 2 hijos. Ajá. Y dice, podría realizarse varias asignaciones dependiendo de la pregunta que nos interese. Por ejemplo, si mi variable se va a referir a los hijos varones, entonces, bueno, voy a llamar a mi variable de este ejemplo W. ¿Y qué sucede? Pues el primero, la FF, tiene 0 varones. En la FM tengo un varón. En MF tengo un varón. Y en la MM tengo 2 varones. Esos serían los valores que tengo. Obviamente no puedo escribir pues repetido. ¿Cuáles son los que quedan? Solo 0, 1 y 2. Ese sería el rango de mi variable W. ¿Sí? Si me preguntan por las mujeres, el número de hijas femeninas,
pues así como está escrito mi espacio muestral aquí, femeninas, 2 hijas. Entonces, el valor de mi variable aquí es 2. En esta, el valor de la variable es 1 porque hay una mujer. En esta también es 1 porque hay una mujer. Y aquí el valor de mi variable es 0 porque no tengo mujeres. Entonces, el rango, sí me refiero a la variable V, que es el número de hijas, tendría 0, 1 y 2. ¿Sí? O sea, aquí lo que quiero que entendamos es que nos pueden preguntar dentro de un mismo experimento por características diferentes. Y entonces, basándonos en esas características que debemos tomar en cuenta, es que nosotros vamos a tomar nuestro rango. Y tenemos que fijarnos muy bien sobre qué nos están preguntando. Ajá. Obviamente los enunciados y el problema o lo que sea tiene que darnos muy específicamente lo que se necesita. Otro ejemplo, en un lanzamiento de 2 dados, se desea calcular la probabilidad de que la suma de los dados sea par. El primero, definir el espacio muestral del experimento y después definir una variable aleatoria adecuada para el problema y su rango. A ver. Fíjense bien, aquí, en este cuadro, yo saqué las combinaciones posibles que tenemos cuando tiro 2 dados a la vez. Me puede salir el 1-1, el 2-1, el 3-1, 4-1, 5, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo este cuadro son las posibilidades que tengo de lo que puede caer. Pero no me interesa esto. Acá arriba está subrayado lo que me interesa. La probabilidad de que la suma de los dados sea par. Suma de los dados. Entonces, lo que hice fue ir sumando. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. Así sucesivamente en cada uno. Ajá. Entonces, en este cuadro, lo que tengo ahí es la suma, que es lo que me están pidiendo, pero todavía me especifican más. Quiero solamente los par. Yo puse de color rojo los que son par. 2, 4, 6, abajo 4, 6, 8, abajo 4, 6, 8, abajo 6, 8, 10, abajo 6, 8, 10 y en el último 6, 10 y 12. Esos rojos son los que van a formar parte de mi espacio muestral. Obviamente se repite el 4 3 veces, no lo voy a escribir 3 veces, solamente lo escribo una vez. Se repite el 5, igual, pues no lo voy a escribir tantas veces, el 6, etcétera. Entonces, mi espacio muestral son las sumas de, desde el 2 hasta el 12. Mi variable ya dice de los que son pares, solamente. Dice suma de un número, suma de los números que caen al lanzar los dados al mismo tiempo. Pero falta aquí, se lo vamos a poner de una vez, que sean par, suma de los números que caen al lanzar 2 dados al mismo tiempo, punto y coma, pero que sea número par. Entonces, ahora sí, número par solamente va a ser
2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la cardinalidad de mi variable es 6. Ajá. Y bueno, lo que me preguntaban al principio era la probabilidad de que la suma de los que caen fueran pares. Yo puse un 36avo, más 3 36avos, más 5 36avos, más 3 36avos, más un 36avo, me dio 18 36avos igual a un medio. ¿De dónde saqué esos 36avos? El 1, el 3, el 5, el 5, el 3, el 1. De todas las sumas, ¿no? O sea, el 36 son todas las sumas. Exacto. Todas las posibilidades que tengo. Aquí, este cuadro tiene 36 posibles resultados. Y luego... El 1 es el número de sumas que te da como resultado 2. Exactamente. Solamente tengo un 2. Uh-huh. Y el 3 es el número de sumas que te dan 4. Y así, ¿no? Exacto. Para cada número par. Ajá. 1, 2, 3, 4. Y luego... El 5 son los 6. Ajá. Son los 6. 1, 2, 3, 4, 5. El 8 también tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 10 solamente tiene 3. Y el 12 solamente aparece una vez. Entonces, estas ya son las probabilidades de cada uno de mis valores. De que caiga 2 es un 36avo. De que caiga 4 son 3 36avos. De que caiga 6 son 5 36avos. De que caiga 8 son 5 36avos. De que caiga 10 son 5 36avos. Y de que caiga 12 es un 36avo. Entonces, si sumo todas las probabilidades, lo que estoy obteniendo es la probabilidad de que caigan números pares. Y entonces es 18 36avos, que es igual a un medio. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestra. Sí, yo, profesora. Dígame. Siempre es necesario construir pues como esa tablita o el arreglo rectangular como para que sea más fácil visualizar nuestro dominio y nuestra variable. No siempre es necesario, dependiendo de cómo nos dé nuestro enunciado, nuestra variable, nos puede ayudar, ya sea el arreglo rectangular o el diagrama de árbol, nos puede ayudar, pero no es necesario que lo hagamos. Uh-huh. O sea, si no somos tan visuales y podemos como irlo captando así sin ver, lo podemos hacer. Algunos somos muy visuales, que es mi caso, por ejemplo, entonces por eso sí me ayuda bastante, pues como plasmarlo así. Uh-huh. De acuerdo, profesor. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Aquí dice el ejemplo número 4. En un puerto importante para un turismo, se observa el tiempo que transcurre entre un ciclón y otro, el cual se representa con la variable aleatoria t. Obtén el rango de t. Quedamos que rango significa los posibles resultados de nuestra variable. Entonces, ahí, así como está el enunciado, dice el tiempo que transcurre entre un ciclón y otro. Digo, no es una variable en donde yo le pueda definir exactamente que un ciclón se va a presentar cada 15 días o cada mes o cada año, no sé, no lo podemos definir. Sabemos, o bueno, los meteorólogos saben que hay ciertas épocas en donde se presentan los ciclones, sin embargo, no es como
exacto y preciso cada cuándo se va a presentar uno y otro. Por lo tanto, para escribir este tipo de variables en donde no tengo la precisión, pues lo que utilizamos nada más es escribir nuestros resultados de esta manera, o sea, como nombrar solamente la regla, así como nosotros vimos en conjuntos, en teoría de conjuntos, que había una manera de nombrarlo solamente con la regla, pues eso es lo que vamos a hacer cuando no tengamos la precisión de los datos. Entonces, el rango de t sería igual al tiempo, tal que el tiempo sea mayor que 0 y la t tiene que pertenecer a los números reales. Ajá. Entonces, obviamente, pues entre uno y otro va a pasar algún tiempo, forzosamente tiene que ser mayor que 0 y lo dejamos abierto a los reales. Uh-huh. Este es un tipo de variable en donde nosotros podemos definir muy claramente cuáles son sus elementos. Uh-huh. Tenemos 6 elementos. Y este de acá es otro tipo de variable en el que nosotros no podemos definir sus elementos. No sabemos cuántos son. Y basado en eso, tiene nuestra clasificación de las variables. Pero para nosotros ya no es nada nuevo esas clasificaciones, porque nosotros ya las habíamos definido con nuestros eventos. La clasificación también es discretas y continuas. Igual, las discretas dicen variable de conteo, cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito o infinito numerable. Entonces, seguimos prácticamente la misma definición que ya habíamos dado sobre los eventos, discretos o continuos. Discretos, los que nosotros podemos definir claramente el número de resultados. Y continuos, pues en los que no podemos definir cuántos resultados son posibles. Las variables es igual, discretas y continuas. Lo importante aquí de esta definición es que las variables discretas se trabajan con cierta metodología en donde lo único que hacemos para calcular todo sus probabilidades y todos sus, se me fue la palabra, ahorita les digo. Bueno, las características que habíamos dicho que vamos a estudiar solamente son cálculos aritméticos. O sea, suma, resta, multiplicamos y ya. Es lo único que vamos a utilizar para obtener todos el análisis y todos los datos de las variables discretas. ¿Por qué? Porque sabemos claramente cuántos datos tenemos y podemos calcular muy claramente las probabilidades con lo que nosotros ya sabemos. Pero en las continuas no. Como en las continuas no sabemos cuántos datos tiene mis resultados, entonces voy a tener que dar un tratamiento diferente. Voy a poder hacer el mismo análisis y voy a poder calcular los mismos datos. Y voy a poder calcular obviamente sus probabilidades, pero no voy a utilizar solamente sumas, restas y multiplicaciones. Lo que voy a utilizar aquí son integrales. Bueno, integrales y derivadas para algunos otros casos. Ajá. Entonces, eso es lo que va a ser nuestra diferencia nada más. Aquí sé cuántos datos forman mi variable y aquí no sé cuántos datos forman mi variable. Aquí es muy fácil, obviamente, obtener todo su análisis y aquí no significa que sea difícil, significa que, bueno, necesito un conocimiento más especializado o más específico, nada más.
Bueno, y los ejemplos, aquí es X, es la variable, el número de caballos de un establo, pues los podemos entrar y los contamos y ya estuvo. Y, número de casas en una unidad habitacional, igual, las podemos enumerar y sé cuántas hay. Z, cantidad de lanzamientos de una moneda hasta obtener una primera águila. Este ejemplo Z lo quise poner porque es un ejemplo de un infinito numerable. Si yo estoy simplemente así, nada más leo cantidad de lanzamientos de una moneda hasta obtener una primera águila, yo no puedo determinar cuál va a ser el resultado. Pero si yo agarro mi moneda y empiezo a hacer los lanzamientos, entonces sí puedo obtener el resultado de cuántas veces tuve que lanzarla hasta que me cayó la primera vez águila. A eso se refiere el infinito numerable. Ajá. De momento no lo sé, pero una vez que yo realice mi evento, entonces ya voy a poder obtener ese dato, ¿sí? Y bueno, como ejemplo de continuas, la temperatura de un salón, cantidad de agua que cabe en un vaso, la distancia que recorre diariamente un entrenador. Y si se dan cuenta, igual que en los eventos, pues estamos hablando de medidas. Temperatura, pues se mide con algo. La cantidad de agua, igual, pues eso es la medida de algo. Distancia, pues vamos a medir algo. Entonces, en general podemos recordar pues que las continuas, en este caso las variables ya continuas, pues se van a referir generalmente a mediciones de algún índole. Uh-huh. ¿Dudas? No, maestra. Bueno, entonces dice, variables aleatorias discretas. Sea X una variable aleatoria discreta, se define su función de probabilidad, función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. De cualquiera de las tres formas, función de probabilidad, función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. De cualquiera de las tres maneras nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a esa regla que nosotros vamos a encontrar para poder dar la relación entre los valores de mi variable y la probabilidad que le corresponde a cada valor. Ajá. Generalmente, la más usual es función de probabilidad o distribución de probabilidad. La de masa es poco común, sin embargo, algunos autores pues todavía lo manejan. Ajá. Entonces, fíjense bien, aquí ya está definiéndose una función. Porque nuestra probabilidad, dijimos, va a ser una función, cumple con las características de una función. ¿Alguien me podría recordar alguna de las características importantes que debe tener una función? Cualquier función matemática, no específicamente una, sino cualquier función con que debe cumplir. Con que tenga la mano. Parra. Que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solo uno del codominio. Muy bien. Uno es unicidad, ¿no? Después de Parra, ¿quién levantó su mano? Ven por ahí ustedes la lista porque yo no la alcanzo a ver. Es Eduardo Alfredo Cerón Maciel. Eduardo, por favor. Gracias. Que sea continua. Que sea continua. ¿Todas las funciones tienen que ser continuas? No necesariamente. No. Necesariamente. No. Entonces, esa no es como una característica general. ¿Y qué creen?
dentro de nuestras funciones de probabilidad no tenemos la continuidad en las discretas. Específicamente en las discretas, cuando nosotros graficamos, ahorita que empecemos a graficar, no se va a ver la continuidad de estas. Entonces, bueno, esa no la cumple nuestra función. La de unicidad sí, 1 a 1 sí. ¿Qué otra? No recuerdo cómo se llama, pero a ver si ustedes se acuerdan que a un elemento del dominio solamente le debe corresponder un solo elemento del contradominio. ¿Eduardo? No, me parece que alguien alzó la mano, que es... Sí, yo. Ajá. Zaira, adelante. ¿Es la regla de correspondencia? Tenemos una regla de correspondencia, ajá. Entonces, bueno, esas que hemos dicho, principalmente la que me interesa es el 1, 1. Ajá. O sea, es 1 de mi dominio contra solamente 1 del contradominio. Esa, sabemos que al revés se puede, ¿no? Que puede ser que tenga 2 datos del contradominio relacionados hacia el otro lado con 2 elementos, pero de acá hacia acá no. Ajá. Entonces, esa es la que me interesa más porque debe cumplir mi función de probabilidad. Nosotros en algunos textos podemos encontrar a la función nombrada normal, como cualquier función, una f de x evaluada en x. Esto que estoy poniendo con el cursor, eso significa función de x evaluada en x. Lo podemos encontrar así o podemos encontrarlo, si estamos hablando de probabilidad, como la probabilidad de x cuando vale x. Estas dos expresiones significan lo mismo. ¿Qué significa numéricamente? Que nosotros estamos dando un resultado de probabilidad cuando nuestra variable vale este valor x. Si se dan cuenta, la primera que está es mayúscula, esto se está refiriendo a la variable, y la segunda, la que está después del igual, es minúscula, esto se está refiriendo al valor que me interesa tomar de mi variable. En este caso, ya lo borré, pero bueno, en el ejemplo anterior, en donde yo puse px igual a 3, y vamos a sacar la función de probabilidad cuando nuestra variable x tenía un valor de 3. Eso es lo que significa esto. Ajá. Si yo lo escribo con la otra nomenclatura, entonces yo tengo que poner f de x, la función de mi variable x, evaluada en 3. Así. Y ahora a un lado dice donde la f, donde la función es el rango de x, pero que ese rango, más bien donde la función está formada por el rango, bueno, la conforma el rango de x, pero debe estar solamente entre 0 y 1, tomando ambos valores, ¿no? Por eso están los corchetes cuadrados. Entonces, nuestra función de probabilidad, esa es su característica principal y diferente a cualquier otra función matemática. Que nuestras funciones solamente van a estar entre 0 y 1. Y bueno, eso es justo lo que dice aquí. Nuestra función de probabilidad puede tomar el valor de 0, desde 0 hasta 1. Esto significa lo que ya habíamos platicado. Nuestra probabilidad, cualquiera que nosotros saquemos, no puede pasar el 1 ni ser negativa. El inciso B nos da otra característica. Dice la sumatoria
para todas las x de mi función f de x tiene que ser igual a 1. ¿Qué significa? Lo que nosotros checábamos en nuestros diagramas de árbol cuando sumábamos nuestras ramas, que decíamos, por ejemplo, al lanzar una moneda. Bueno, de este ejemplo que tengo aquí, ¿cuál será la probabilidad en mi función x valga 0? Es decir, ¿se acuerdan que se estaba refiriendo a los, no recuerdo qué eran, pero eran cosas defectuosas? Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectuosos con respecto a mi espacio muestral? ¿Cuál es la probabilidad? 1 entre 4. 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora mi x, que es los artículos o no sé qué se refería de defectuosos, sea de 1, que tenga un defectuoso dentro de mis parejas? 1/2. 1/2. Ajá. ¿Y cuál es la probabilidad de que mi variable sea igual a 2, es decir, que tenga 2 defectuosos? 1/4. 1/4. La segunda propiedad, lo que nos dice, tú me dijiste que tus valores de la x son 0, 1 y 2. Con la regla que yo te di como variable aleatoria, aquí hay una regla, que es nuestra variable aleatoria, que era el enunciado que nos definía que lo que nos interesaba eran los de defecto. Nosotros le dimos estas probabilidades. Y la regla 1 dice, fíjate que tus probabilidades estén entre 0 y 1. ¿Cumple con eso? Sí. Sí. Sí, maestro. La regla 2 dice, suma todas y tu suma tiene que ser 1. Si no, esta función que tú me estás diciendo que es de probabilidad está mal. Pues estamos bien, ¿no? Porque 1/4 y 1/4 es 1/2, más 1/2, pues me da 1. Pero entonces todas nuestras funciones de probabilidad en donde nosotros estemos haciendo ya la relación, si aquí en este caso solamente toma 3 valores, pero si fuera en el ejemplo en este 2, 4, 6, 8, 10, 12, si son todos los valores de mi variable, al obtener la probabilidad y la sumo, ¿sí? La probabilidad tiene que ser 1. Eso es lo que dice mi característica. Ajá. La suma de toda la función, de cada uno de los valores de la función de probabilidad, tiene que ser 1. Y la tercera característica dice, si tú quieres calcular la probabilidad entre dos números A y B, que puede ser que los tome o que no los tome, entonces lo que tienes que hacer es sumar los valores desde A hasta B de tu función de probabilidad. Por ejemplo, aquí, si yo les pregunto, ¿cuál será la probabilidad de que mi función x sea mayor, igual que 0, pero menor, igual que 1? De acuerdo a lo que nos dice ahí nuestro inciso C, nuestra característica 3, dice suma todos los valores desde que la x vale A hasta la B. La A es 0.
los valores de A0 es 1/4 más el valor de, en este caso hasta B, pues la B es 1 y bueno, es el que sigue luego, 1/2 más 1/2. Entonces 1/2 más 1/4 son 3/4. Bueno, entonces tu probabilidad de que la X esté entre 0 y 1 es 3/4. Fíjense bien, es lo que les decía. Estamos hablando de características. Las primeras, bueno, en realidad las tres las podemos utilizar para variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Pero para hacer este cálculo, lo único que estoy haciendo es la suma, porque es una variable aleatoria discreta, en donde yo pude definir muy claramente los valores que puede tomar mi variable. Cosa que no vamos a poder hacer en las continuas, pero también va a haber una forma en que saquemos nuestra probabilidad. Bueno, otro ejemplo dice, considérese el lanzamiento de 2 monedas no cargadas al mismo tiempo. Más bien, considérese el lanzamiento de dos monedas no cargadas, al mismo tiempo. Sea X la variable aleatoria que representa el número de águilas. Entonces, yo se los puse con azul. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 opciones, que me caiga solo águila en cada una de mis monedas. Pero no me interesa ni me voy a fijar en cuando cae sol. Lo que a mí me interesa, que es lo que me está diciendo ahí mi variable, es solamente el número de águilas. Entonces, ¿qué puede suceder cuando yo lanzo 2 monedas? Puede suceder que caiga águila en las 2, que caiga águila o sol, que caiga solo águila o que caiga sol. Número de águilas. ¿Cuántas águilas tengo aquí en la primer pareja? Dos. Entonces de ahí saqué 2. Sí. ¿Cuántas águilas hay aquí en estas 2? Una. De ahí saqué 1. ¿Y cuántas águilas hay en la última pareja? Ninguna. Ninguna. Entonces, por eso le puse 0. Dice, obtener la distribución de probabilidad para la variable aleatoria discreta es obtener la probabilidad de tener 0 o un águila, obtener la probabilidad de tener por lo menos un águila y graficar la función de probabilidad. Ajá. Entonces, tengo que empezar por escribir muy claramente qué es lo que me interesa. X es la variable número de águilas. Fíjense bien, generalmente nuestras variables son cuantitativas para que nosotros le podamos asociar un número. Ajá. O sea, sí estamos midiendo una característica, pero va a ser una característica que nosotros podamos cuantificar. ¿Ok? Entonces ya vimos que nuestro espacio muestral
es águila, 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 sol, sol, águila o sol, sol. De aquí yo asocio que mi variable puede tomar los valores de 0, 1 y 2. Entonces, voy a hacer el inciso A que dice distribución de probabilidad. Quedamos que le podemos llamar distribución. O le podemos llamar función de masa de probabilidad, o le podemos llamar nada más función de probabilidad. Como es una función, voy a hacerla en forma tabular, en tabla. Bueno, pues tengo los valores de X. ¿Qué valores puede tomar X? Puede tomar el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Y aquí abajo va a estar mi función de probabilidad, que la puedo escribir como f de x, o la puedo escribir como p de x. A mí se me facilita más nombrarla como p de x porque, bueno, me hace más alusión pues a que estoy hablando de una probabilidad. Pero, sin embargo, de las dos maneras está igual, es lo mismo. Entonces, mi probabilidad de x. Ahora, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Pues tengo que poner cuánto vale la probabilidad cuando mi variable vale 0. Aquí, ¿cuánto vale mi probabilidad cuando la variable es 1? Y la variable, ¿cuánto vale la probabilidad si la variable es 2? Díganme, por favor, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 0? Un cuarto. Un cuarto. ¿De que x sea 1? Un medio. Un medio. ¿Y de que x sea 2? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Bueno. Un cuarto, un medio, un cuarto. Esa tablita que acabamos de hacer, que bueno, está muy sencilla porque estamos hablando solamente de 4 resultados posibles, esa es la distribución de probabilidad. Y ya saqué la función. Mi regla es esta. Mi función puede tomar estos valores y su contradominio de probabilidad es un cuarto, un medio, un cuarto. Ya llegamos aquí en este momento, a cada valor de mi variable le estoy dando su valor de probabilidad. ¿Para qué nos va a servir? Pues para que nosotros podamos hacer análisis más específicos. Y como es una función, pues también la puedo graficar. Me voy a saltar ahorita al inciso D, que está ahí en la diapositiva, que dice graficar la función de probabilidad. La gráfica de esta función, o sea, la vamos a hacer así como nos enseñaron a graficar normal, desde la secundaria. En el eje X, o de las abscisas, vamos a poner el valor de mi función X, o de mi función Y, o bueno, pero aquí el valor de la variable aleatoria. Y en el eje de las coordenadas, vamos a poner la función de probabilidad, P de X o F de X. Así es como nosotros vamos a graficar. Y bueno, no me digan que no hice la gráfica. La había visto, pero bueno. Entonces, si graficamos, ¿qué tengo que poner? El 0. En esa X, ¿cuánto vale? Un cuarto. Un cuarto es aquí. En 1
vale 1/2. Y en 2 vale 1/4. Esa es nuestra gráfica de la función de probabilidad. Todas las variables aleatorias discretas, acuérdense, estamos hablando de discretas, van a tener una gráfica que se llama puntual. ¿Por qué? Porque solamente van a ser puntos. Claro que, bueno, en algunos casos pueden encontrar la gráfica así, pues con la finalidad de marcar la relación que existe entre la variable y la probabilidad, ¿sí? Pero nuestra gráfica son solamente los puntos sueltos de probabilidad. Puede ser ascendente, descendente, como en este caso, ¿no? Primero sube y luego baja, o sea, no importa. En el caso de las discretas, no tienen como una generalidad de cómo se deben comportar. Lo importante es que todas van a ser puntos nada más, en las discretas. Ajá. Y la que sigue dice obtener la probabilidad de tener 0 o un águila. La probabilidad de tener 0 o un águila. La probabilidad de que mi X sea... Bueno, ¿cómo lo escribo? Ustedes díganme. 0 o un águila. X menor o igual a 1. No, mayor o igual a 1, menor o igual a 2, ¿no? A ver, otra vez, díganme, por favor. Menor o igual a... No, sería mayor o igual a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Obtener la probabilidad de tener 0 Más bien sería 0, ¿no? o un águila. ¿En dónde es el 0 y en dónde es el 1? Ah, 0 o un águila. X es menor o igual, es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. 0 y 1, ¿así? Sí. ¿Así está bien? Sí. Ok, y de acuerdo a nuestra característica 3 que vimos, ¿qué vamos a hacer? Es sumar las probabilidades. Sumar las probabilidades cuando X vale 0, que es 1/4, más la probabilidad cuando X vale 1, es 1/2. Es 3/4. Entonces, la probabilidad que mi X esté dentro de esos valores, incluso tomándolos en cuenta a esos valores, es 3/4. El inciso C, obtener la probabilidad de tener por lo menos un águila. Ese por lo menos, ¿qué significa? Que puedo tener una o más. O más. Entonces, ¿cómo escribo la probabilidad? Ahora sí, como dijo Isaac, ¿no? Eduardo, ajá, ¿cómo? A ver, dígame, ¿cómo dijo Isaac? Que había mencionado que mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Tiene alguna otra opción? Por lo menos un águila. Mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. ¿Cero? Ah, no, sería nada más mayor a 0, ¿no?
mayor a 0. ¿Y cuál es el mayor a 0? El 1. Entonces sí sería como decía mi compañero, El perdón. 1. Toma el valor de 1. Sí, porque dice que por menos 1. Y 2. Entonces de 1 y 2 igual sumo probabilidad de 1 es un cuarto, perdón, es un medio, más probabilidad de 2 es un cuarto. Pues también es 3/4. Esta probabilidad la pude escribir también como la probabilidad de que mi X, mi variable, tenga por lo menos un águila, sea mayor o igual a 1. Ajá. Y entonces, digo, no está escrita como viene nuestra propiedad anterior, pero al decirme mayor o igual a 1, pues yo ya tengo claro que debo tomar en cuenta todos los valores a partir de 1 en adelante. En este caso, bueno, nada más es 1 y 2, ¿sí? Pero también la puedo escribir así. ¿Alguien levantó la mano? No, pero creo que fue para entrar. ¿Alguien quiere entrar? Ajá. A ver, entonces voy a salir rapidísimo. Laura, ¿usted ya estaba y la sacó o qué fue lo que pasó? ¿O acaba de entrar? Y acabo de entrar, es que no tenía luz. Ah, ok. Bueno, entonces ahí quedó ya resuelto inciso A, inciso B, inciso C y D con la gráfica, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, dice, considera el lanzamiento de 2 monedas no cargadas. Bueno, es lo mismo. Nada más que fíjense que la tabla que yo puse en el pizarrón, solamente, bueno, aquí no le puse un medio, pero es lo mismo, lo dejé en cuartos para que tuviéramos presente que si yo sumo todas estas probabilidades, me tienen que dar 1, acuérdense siempre. Una manera de verificar que las probabilidades que estoy obteniendo están bien es sumar y checar que mi probabilidad sea 1 de entre todas, ¿sí? Entonces, bueno, les decía, lo que yo puse es solamente el primer renglón de las X y la f de X minúscula, pero aquí hay una f de X mayúscula en la diapositiva. Esa f de X mayúscula también es una función de probabilidad. Es una función de probabilidad que se llama función acumulada. ¿Sí? La primera, ya dijimos que es nuestra distribución de probabilidad o nuestra función de probabilidad. Y la segunda es nuestra función acumulada. ¿Cómo la saqué? ¿Cómo la saqué y para qué me sirve? ¿O por qué la estoy obteniendo? Bueno, lo que hice primero, pues es muy fácil. Su nombre nos dice es acumular las probabilidades. Y para acumular las probabilidades, pues lo que tengo que hacer es ir sumando, nada más. Acuérdense, en discretas. Ir sumando. Entonces, ¿cuánto acumulo cuando X vale 0? Pues acumulo lo mismo que traía, que es un cuarto, porque no tengo ningún otro valor antes. Ajá, entonces, siempre en el primer valor, pues la función acumulada vale lo mismo que mi función de distribución. ¿Ah? Siguiente valor. Pues tengo que
Y para el tercer valor, que es 2, tengo que acumular un cuarto más 2 cuartos más 1 cuarto, que me da, ¿qué puedo sacar aquí como conclusión y general? En este caso, bueno, yo les estoy poniendo un ejemplo muy fácil, muy siempre, en todas nuestras funciones Maestra, acumuladas. Dígame. es que se trabó un ratito. No sé si fui yo. Sí, Sí, se trabó un poquito. Ok, Sí, a mí también me pasó. A ver, los demás, díganme. ¿Desde dónde? Desde que Es que como que se corta por... Hasta Lo de la dónde función escucharon, acumulativa, claro. como que ya no lo... Yo a ustedes también los oigo cortados. A ver, denme chance. Bueno, a ver si mejora un poco. Ya fui a desconectar a todos allá afuera. Bueno, les comentaba que la función acumulada, como su nombre nos indica, es ir acumulando las unidades. A ver, algo pasó. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. No, bueno, ahorita sí, pero hace rato estaba cortando mucho. Bueno, me voy a desconectar también del teléfono. Dos cuartos más un cuarto. Y 2 cuartos más 1 cuarto son 3 cuartos. Para el valor de 2, tengo que acumular 1 cuarto, 2 cuartos y 1 cuarto, que son 4 cuartos. Y esta que está aquí abajo, que obtuve nada más sumando, esa es la función acumulada. ¿Me escucharon? ¿Más claro? Sí, maestra. Bueno, ahorita ya se escucha mejor. Ok. Entonces, les dije, este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a ir haciendo otros que no estén tan sencillos para que veamos que se va a cumplir lo mismo. Pero, ¿qué podemos generalizar para obtener nuestra función acumulada? El primer dato en nuestra función acumulada siempre va a ser el primer dato de nuestra función de probabilidad, o sea, se repite. Y el último dato en nuestra función acumulada siempre tiene que ser 1, porque estamos juntando todas las probabilidades que lleva nuestra función. Entonces, al ir juntando, pues lo máximo que podemos tener, el límite mayor, es 1. Esa es también
la manera en que, bueno, podemos nosotros revisar que estamos haciendo bien nuestros cálculos. Y nuestras funciones pueden estar escritas en forma tabular o pueden estar escritas de esta forma, con las llaves. Ajá. No sé. Ok. Sí, maestra. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo voy a escribir esta función, esta F mayúscula es la función acumulada. Aquí está en tabla y la voy a transcribir de esta manera. ¿Qué estoy diciendo aquí? Si mi X vale 0, o sea, si tomo el valor de 0, bueno, la probabilidad es 0 cuando las X son menores que 0. ¿Por qué? Pues porque antes de este valor de 0 no hay nada. Entonces las probabilidades aquí son nada, son 0. El siguiente valor de probabilidad es 1/4. Cuando la X está entre 0 y el siguiente valor que es 1, pero sin tomar, por eso no está aquí el igual, sin tomar al 1, porque en 1 su probabilidad acumulada ya es 3/4. Entonces, es importante que sí sepamos nosotros escribir o transcribir las tablas de esta manera. El siguiente valor de nuestra función es 3/4. Y vale 3/4 cuando nuestras X están ahora sí a partir de 1 y hasta 2, pero sin tomar el valor de 2. Porque del 2 en adelante, por eso dice aquí, es mayor o igual que 2, vale 1 nuestra probabilidad. Ajá. Y bueno, aquí están resueltos los mismos incisos que nosotros resolvimos en el pizarrón. Cuando la probabilidad es menor que 1, pues ¿qué hicimos? Tomamos la de 0 y la de 1. Si la probabilidad es mayor que 1, pues tomo la de 1 y la de 2. Pero fíjense bien, ¿qué sucede con esta de 3/4 con respecto a la acumulada? Si me dice menor que 1, yo solamente me fijo en el 1, en la acumulada, o sea, en el renglón de abajo. Y ya directo, esta es la función, es la probabilidad que estoy buscando, 3/4. Si me dice mayor que 1, igual. 3/4, que es lo que me sobraría. ¿Para qué nos sirve la función acumulada? En las funciones, en las variables discretas, pues la función acumulada es pues simplemente como un dato que nosotros vamos a tener y que al ser una función también podemos graficar. No nos ayuda tanto porque en realidad para calcular nuestras probabilidades, pues lo que tenemos que hacer son sumas y eso es muy fácil. En nuestras variables continuas sí nos va a ayudar mucho esta función porque nos va a reducir el tiempo en el que nosotros vamos a poder obtener nuestras probabilidades. Nos va a facilitar el obtener probabilidades en las continuas, es sobre todo cuando más se utiliza esta función acumulada. En las discretas, bueno, debemos saber sacarlas y debemos saber de qué se trata, pero pues en realidad mucho no nos ayuda. Ok. ¿Hasta aquí hay dudas? No, maestra. No, maestra. Bueno. No, todo bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar ahorita para que, bueno, la próxima clase veamos el siguiente subtema y no lo tengamos que cortar porque ya nada más quedan 7 minutos. El próximo martes, entonces el próximo martes nos vemos y continuamos. Por favor, si algo no les va quedando claro, pregúntenme para que no se vayan atorando.
como ya vieron, los temas van como muy seguido uno del otro. Ajá. Entonces, sí es importante que si no entienden algo, pues pregunten enseguida. No me dejen ir a mí solita porque, vamos a acabar bien rápido, pero pues si ustedes no entendieron nada, no va a servir de mucho. ¿Sale? Entonces, por favor. Nos vemos entonces el próximo martes, ¿sale? A las 3. Que tengan bonito fin de semana, que descansen. Gracias, maestra.